Yo creo que ellos desde el 11 de diciembre que vienen cumpliendo con ni más ni menos lo que dijeron que venían a hacer. Más allá de su zigzagueo y de la mentira cotidiana, ellos están cumpliendo con un programa económico y con un plan político y social que se viene llevando adelante casi sin sobresaltos, digamos, ¿no? Es un gobierno, ellos le dicen anarcocapitalismo, yo creo que es narcocapitalismo lo que vienen a construir. Creo que tiene dos elementos muy fuertes, que son dos caras casi de la misma moneda, que uno es favorecer la concentración económica en muy pequeños sectores locales, pero fundamentalmente sectores transnacionales, que es lo que están llevando adelante en torno a la explotación del nuevo ALCA. El nuevo ALCA, el agua, el litio y los minerales raros, todo lo que tiene que ver con lo petrolífero, digamos, y lo alimentario, digamos, ¿no? La parte más vinculada a la explotación de la tierra. Ellos están trabajando en eso, muy asentado en grandes sectores externos, básicamente, generando todas las condiciones para que haya una total apertura en torno a ese tipo de explotaciones, desregulando y, por otro lado, sacando al Estado de la más mínima función social en torno a incluso cuidar la propiedad privada de los trabajadores y las trabajadoras, desregulando la función mínima y básica del Estado para que los habitantes de este suelo tengan el derecho mínimo a subsistir. No estamos hablando de, como decía, lo de los empleados de comercio, con lo cual ahí se vio la libertad más clara, que es la negociación entre el trabajador y el patrón. No vienen a defender. Con un acuerdo salarial que iba por debajo de la inflación incluso, no era una paritaria revolucionaria. Lo que está de fondo de eso es la desregulación de las leyes laborales en Argentina, que es uno de los elementos fundamentales de por qué esta sociedad, con sus idas y venidas posterior a la democracia, más allá del tremendo golpe que representó la dictadura en la distribución económica, más allá de eso, es uno de los elementos fundamentales desde el 2001 a esta parte que generó un nivel de piso de dignidad de los trabajadores y una distribución en pugna entre los sectores empresarios y los trabajadores. Bueno, esa libertad no la respetan. O sea, el discurso de la libertad es la libertad para pocos. Y decís que es una medida esta, sí, porque la de no otorgar incrementos a los trabajadores del Estado Nacional, bueno, es más esperable en estos términos. Ahora, intervenir directamente en una paritaria tiene como fin último, no solo que no exista ese aumento y que eso tal vez se traslade a los precios de las góndolas, sino... No, acá la discusión de verdad es lo que van a promover si le va muy bien, que es probable que les vaya bien en función del recambio legislativo que van a tener, va a ser una reforma laboral. Acá en la China y Congo belga, esa es la discusión. Es la antesala a eso. Obvio, decís. Por supuesto, es la intervención. Bueno, reforma que en buena medida hubo, sí, en el punto de vista de, bueno, podés tener hasta 5 trabajadores que no estén en relación de dependencia, sino que sean monotributistas, una especie de... precarización. Y normalizar una situación que en buena medida en algunos sectores ya existe, pero blanquearla en pos de que bajar cargas tributarias y demás va a generar empleo. Hasta ahora lo único que pasó es que se perdieron puestos de trabajo formales. Los datos lo dicen, digamos. Se perdieron puestos formales, se están cerrando pymes, lo que está moviendo nuestra ciudad. Cerámica Cortines, que es una de las empresas más importantes, tiene desde diciembre suspensiones de trabajadores que lo van alternando y ya están planteando que hay toda una línea de producción que no se está llevando adelante. O sea, esto va a destruir puestos de trabajo. La apertura de importaciones. El jueves pasado estuve con una compañera de Tierra del Fuego. Una compañera que es de la provincia, es de Río Grande, lo que va a generar el impacto de la apertura de esas importaciones. ¿Tienen vínculo ahí, perdón, como organización? Sí, hay una compañera que trabaja en una fábrica ahí en Río Grande, una línea de producción de aire acondicionados, y contaba todo lo que está generando ahí. Son 7.000 puestos de trabajo que se van a perder, pero no solamente 7.000 puestos de trabajo, porque esa legislación nació en función de poblar, ¿no?, un sector de la patria muy importante en términos geoestratégicos. Claro. O sea, no podés la Antártida, desanclar esa discusión de reclamo del Reino Unido hoy por la Antártida
de nuestro presidente hablando de Falklands, o sea, ya no de Islas Malvinas, sino de la Falklands, reconociendo un derecho de los piratas que nos robaron esas islas y despoblando ese rincón de la patria. Es parte de lo que te decía al principio, o sea, esto es volvernos una colonia en los términos del siglo XXI, es decir, entregar nuestros principales recursos estratégicos a sus mejores socios o para quienes ni siquiera son socios, porque si fueran socios es una discusión que se quieren quedar con un pedazo. O sea, para mí estos son pequeños piratas, que es lo que ves con el PAMI, con todas las denuncias que están saliendo ahora de gente que pide plata en mano, ni siquiera son tipos que están haciendo grandes negocios, sino que están contentos con ser serviles a los dueños del mundo que se quedan con una porción del planeta en función de explotar sus recursos. Lo que pasó con la intervención de Trump ni bien asumió en Ucrania. Ahora, Agustín, abriste varias ventanas. La discusión de Tierra del Fuego, sí, que desde hace varios gobiernos tal vez debiera darse y pareciera que no se animan a dar, digo en términos de que casi 5 puntos del PBI estamos de acuerdo, se van en algunos beneficios impositivos y demás, y creo que es una cuestión que amerita un replanteo. Sí, estamos de acuerdo. Casi que habérsela, como en tantos otros aspectos, dejado servida para que el que venga y patee, bueno, desparrame para donde quiera el juego, ¿no? O sea, los problemas para atrás está bien analizarlos y caracterizarlos, porque esta situación que estamos viviendo con este gobierno hoy va a explotar en algún momento. Va a explotar en algún momento. No, es así. Este gobierno se va a terminar, esta dinámica de dirección de gobierno y esta orientación de generación de pobreza va a terminar, ya lo vimos en el 2001. Está bien revisar para atrás las cosas que se hicieron mal, porque se hicieron muy mal. Durante 4 años de un gobierno que se decía popular y dejó 11 puntos más de pobreza de los que había asumido, o sea, asumió con 43, nos dejó con 54, está perfecto. Lo que hay que caracterizar bien es qué están haciendo ellos, digamos, ¿no? Porque desde ahí también hay que discutir. Entonces yo estoy de acuerdo con que el primo de Toto Caputo no haga negocios en Tierra del Fuego sobre la base de la inversión del Estado Nacional. Ahora, uno, como dice el dicho, tiene que tirar el agua sucia, pero no puede tirar el chico. Es decir, si vos estás bañando a tu hijo y se ensucia el agua, hay que cambiar el agua, no puede tirar el chico por la ventana. Entonces, la medida en torno a la protección de la producción en ese lugar del país, en torno a todo el andamiaje jurídico que hay, y al mismo tiempo los puestos de trabajo que genera, y al mismo tiempo la ocupación de ese lugar de la patria en términos geoestratégicos, no están en contradicción con eso. ¿Por qué? Porque parte del discurso que edifica este gobierno tiene que ver con los curros. Entonces de repente todo es un curro. Ayer una movilización importante de centenares de familias de los barrios populares y trabajadores de cooperativas que fueron al Ministerio de Economía y le tiraron baldes con mierda literalmente al Ministerio de Economía porque se robó 120.000 millones de pesos que estaban al servicio de hacer obras en los barrios populares, producto de la Ley Nacional de Barrios Populares. Se robó, literalmente se robó. No estaba con la disolución del FISU, por ejemplo. No solo con la disolución del FISU, porque el FISU, antes de que ellos asuman, antes de que cambien las variables impositivas que alimentaban ese fondo, que tenía un fin específico, que era hacer obra en barrios populares, que en nuestro distrito se buscaron crear 850 lotes con servicio en Torres y Lesica. Se compró un predio privado para llevar adelante en el barrio Papa Francisco. Se hicieron obras en el barrio La Loma, que es una placita hermosa que los vecinos cuidan diariamente. Se hicieron obras en Lesica y Torresuri. Había proyectos de más obras. Esas obras no solo se paralizaron, sino que los fondos que estaban afectados para realizar eso desaparecieron. Entonces eso de repente tuvimos 3 o 4 meses de operaciones mediáticas de los servidores del poder, La Nación Más y demás, el mamotreto de Majul, diciendo el curro, incluso con algunos personeros impresentables en lo local, que ni sé quiénes son, pero que evidentemente quieren ser parte de ese curro, construyendo denuncias inexistentes. Buscaron por todos los medios buscaron, apretando trabajadores, yendo a fondo en la investigación, que aparezca alguna causa digna que no pudieron hacer, que ni siquiera pudieron presentar demandas penales ante la justicia por el manejo de esos fondos, que llevó adelante, dicho sea de paso, una villera, que se llama Fernanda Minio, que vive en la Villa de la Cava, que estuvo 4 años de funcionaria y siguió viviendo en su casa de la Villa de la Cava.
No pudieron avanzar en eso sobre la base de la idea del curro, que era un curro, el curro de las organizaciones, el curro de los intendentes. No pudieron avanzar en eso y, sin embargo, habiendo instalado eso, se chorearon la guita. Esa guita hoy está yendo a pagar intereses de la deuda. Entonces, sobre la idea del curro, volviendo a lo de Tierra del Fuego, sobre la idea del curro, sobre la idea de quien quiere o puede comprar un iPhone y en vez de pagarlo, no sé ni cuánto sale, la verdad, pero en vez de pagarlo 1 millón de pesos, lo va a pagar 500.000 pesos, destruyen. ¿Se entiende? Y vienen a destruir ese andamiaje del Estado, que es el segundo punto que te decía. El primer punto, negocio fuerte para muy pocos actores de la dinámica local, que es lo que se está expresando con los gobernadores que manejan recursos estratégicos, para sobre todo sectores del gran capital internacional. Los recursos naturales son de las provincias. Exactamente, a partir de la reforma de los 90. ¿No hay que reverlo eso? Mirá dónde te llevo, ¿no? Por supuesto que habría que reverlo, pero por supuesto que hay que reverlo porque estamos entrando en una dinámica que es pésima, que ya no hablamos de federalismo, ya no hablamos de nacionalismo y empezamos a hablar de provincialismo. Sí, claro. El jueves tuvimos un plenario nacional y hablaba con distintos compañeros y decían, el gobernador ya dice que tiene que su principal prioridad son los neuquinos, el gobernador de Neuquén. Claro, pues está sentado en la cuenca petrolífera y la discusión son los negocios. Obviamente, eso en el mundo está generando una nueva dinámica, en el mundo. Por ende, hay que poder reconstruir el ideario nacional, que es lo que estos tipos buscan destruir. Ahora, buscan destruirlo con un fin concreto, porque nunca la batalla de ideas está disociada de la materialidad de la vida. La batalla de ideas es material, la batalla de ideas no es filosófica, y la filosofía se basa en el arte de la transformación. Lo dijo un señor en algún momento, nos hemos dedicado mucho tiempo a discutir ideas, nos hemos dedicado mucho tiempo a elaborar ideas y lo complejo es transformar, digamos. Entonces, esa batalla cultural, que es un poco parte de lo que estamos diciendo, de lo que plantean ellos, de lo que estaba mal antes, de lo que debería ser, se asienta sobre elementos concretos de lo que viene a transformar esta gente, y es correr al Estado de su principal función de garante de derechos. Entonces, donde hay un derecho hay un curro, la justicia social es una aberración, es el discurso del gobierno. Entonces es negocio para pocos al servicio de fundamentalmente intereses vinculados a Estados Unidos, pero a otros también que van a explotar esas riquezas, y un Estado corriéndose de toda su responsabilidad de garante de derecho. Respecto a lo que hablabas como uno de los puntos, la extranjerización de los recursos, tampoco la élite local, que está teniendo sus beneficios y espera, en cuanto avance una reforma laboral y otras cuestiones, bueno, seguir maximizando su ganancia, pero que en la perspectiva global podrían llevarlas de perder contra la extranjerización, no alzan la voz. Mirá, el oro, el litio, los minerales raros son de explotación extranjera. Quien se queda con una discusión ahí son las provincias. Entonces eso nunca estuvo acá. ¿Quiénes son los que realmente pueden entrar en esa discusión? El campo. Que la verdad viene tragando bastante saliva. Porque, por ejemplo, ayer leía que a partir de un poco la crisis que se viene viviendo, van a bajar las retenciones a todos menos a la soja. Trigo y cebada hasta marzo del 2026. Pero a la soja no la tocan. Entonces eso, bueno, que han sido los radicales, que salen a cortar, que durante gobiernos, digámosle, en algunos casos nacionales y populares, han puesto en agenda esa discusión, va el tipo que no le baja las retenciones, que no cumple con su promesa de campaña y lo aplauden. Porque son gorilas. Porque es ideológica la cuestión. Sí, obvio, absolutamente ideológica. Aún perdiendo dinero o aún no pudiendo tener algunos beneficios. ¿Cómo explicás que esos tipos no estén presionando por una devaluación? ¿Cómo explicás que no estén presionando por una devaluación? O sea, el gobierno tiene dos saberes económicos fuertes que creo yo que siguen pesando en un sector importante de la población. El freno a la inflación, gobierno democrático anterior, nacional y popular, 152 puntos de inflación, una locura, y la estabilización del dólar. Son los dos puntos fuertes. Después hay caída del consumo, hay pérdida de puestos de trabajo, aumento del alquiler. Podría ser algo así, muy simplificado, ¿no? Sí. Pero para el pobre sí. se le para un poco la inflación.
Sí. Para la clase media se le permite el acceso al dólar. Y a un dólar que parece estar a mano. Ni siquiera es el acceso al dólar, creo yo. El resto es para la clase alta. Ni siquiera creo que es el acceso al dólar, porque ahora lo que están discutiendo es... Ahora tenés una discusión que la intervención de Milei y el discurso de Caputo lo vienen planteando, que es que los dólares que están dando vuelta vuelvan al mercado, que eso es, en bruto, los dólares negros abajo de un colchón de los sectores que han ahorrado algo. Y sí, la verdad, que el ahorrista, el pequeño ahorrista, no es negro porque por su sueldo quizá puede justificar decir, tener unos dolaritos. Negro es una forma de decir que no están en un banco y están en el colchón. La otra masa de dólares, ¿no? La otra masa es la peligrosa. Esa se la quieren expropiar, como expropiaron mediante la primera devaluación, ni bien asumieron. ¿Estamos? Porque la primera devaluación, ni bien ellos asumen, genera un golpe enorme. Entonces, el pequeño ahorrista lo va a tener que gastar en subsistir. ¿Estamos? Por los aumentos. O sea, ¿cuánto sale un alquiler en Luján? 300 lucas, no encontrás nada. En un barrio popular puedes llegar a encontrar un monoambiente de 300 lucas. Tengo un montón de compañeros que alquilan. Entonces, alquiler, luz, ni hablar si sos una familia que tenés hijos y tus hijos van a una escuela privada. O sea, no te alcanza un sueldo completo para cubrir gastos. Tenés que laburar con 2. Entonces, si tenías un ahorro, te lo fumás, te lo vas a fumar. Y están buscando más agresivamente que eso entre al mercado. La otra plaza es que es el discurso de Milei último, es el más complejo, que es el Estado narcocapitalista. Primero que festeja a los que fugaron. Y en segundo término, está planteando, lo dijo el tipo literalmente, a mí no me importa cómo hicieron esos dólares. Y Laje, que es un tipo bastante gorila, conservador, le dice, bueno, pero habría que ver, porque bueno, ahí estamos hablando hasta casi narcotráfico. No, bueno, pero a mí no, yo qué sé, ¿cómo la generó? Lo importante es que la traiga acá para seguir manteniendo este plan de estabilidad, hermano. O sea, miremos los países de América Latina gobernados por el narcotráfico. Miremos Colombia, miremos Ecuador, miremos Perú y qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que estamos viendo por abajo? ¿Qué es lo que estamos viendo en los barrios populares? ¿Se entiende? Que va de la mano, decís. Obvio, es el mismo fenómeno, hermano, es el mismo fenómeno. O sea, pensá en Rosario. ¿Por qué Rosario se constituyó? Porque hay un puerto enorme, que es un puerto que no es el puerto de Buenos Aires. ¿Y por qué se constituyó toda esa cadena de narcotráfico ahí? Porque justamente es un lugar de paso importantísimo. Entonces se va generando un nuevo gobierno que es con el sistema judicial, con las fuerzas policiales y con el andamiaje necesario para que eso sea lo que genera un determinado gobierno que permite el circuito de esa mercancía llamada falopa. ¿Y en los barrios qué? Y en los barrios empieza a pasar que el retiro del Estado, a ver, primeras medidas del gobierno, congelar el salario social complementario, que era una medida que llevaba 1.300.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Cortar los alimentos, ¿se entiende? Caída a partir de el freno, digamos, de posibilidad de consumo de los sectores medios, caída de todas las changas. Entonces, hay una situación muy compleja en lo social, de deterioro del lazo mínimo para la subsistencia. ¿Y quién empieza a ocupar esos lugares? Lo empiezan a ocupar, digámosle, en Luján los tranza. No sé si decir los narcos. Ahora, hay una diferencia mínima entre un tipo que bajó con más guita. Y lo charlo con mi compañero. Y le pregunto, che, ¿qué onda? ¿Cómo está acá? Y mirá, antes había uno en mi cuadra que vendía, ahora hay 5. Che, ¿y los pibes qué onda? Y los pibes están dejando la escuela, ¿me entendés? Y la escuela a veces los puede contener y a veces no. Hay instituciones que se esfuerzan un montón, en su mayoría. Hay otras que no pueden lograr contener ese fenómeno, porque capaz que tenés un pibe de 12 años que todavía no sabe leer y escribir, y es difícil porque tenés 30 o 35 pibes en un aula. Entonces, ¿qué hacés frente a esa situación? ¿Cómo acompañás pedagógica y humanamente a un pibe que no tiene zapatilla, que viene sin morfar, que los alimentos del comedor, más allá que la política alimentaria de la provincia de Buenos Aires no es mala, es una de las mejores, porque hay una caja que se distribuye ahí a partir del SAE, hay comedor en las escuelas, pero no llegan esos pibes, y esos pibes terminan a la buena de Dios y terminan siendo soldaditos. Hoy no ves la situación que ves en otros lugares del conurbano, mucho más complicada, con mucho fierro dando vueltas. Sí, pero hay tranza por todos lados. En Luján hay tranza por todos lados. Quien no vea eso, no ve la realidad, no lo quiere ver, lo niega, una pelotuda grande en una casa. Ni me esfuerzo en discutir con una persona de esas características. Ahora, cuando vos le preguntás, hay eso. Y hay algunos peringundines que en un determinado lugar tienen 2 o 3 sedes. Y se va estableciendo eso.
digamos. Ahí, obviamente, hay discusión con el sistema judicial, hay discusión con las fuerzas policiales y hay una discusión de readaptar el Estado y el gobierno local a esa nueva realidad. Yo creo que hay muchas cosas que valoro de la gestión del actual intendente en los 4 años anteriores. Yo creo que yo vivo en Luján hace 21 años, pero conocí a Luján desde antes. Desde ese tiempo a esta parte, sin lugar a dudas, ha sido la mejor gestión de gobierno. No tengo duda. O sea, lo que vimos el fin de semana con la Obra del Río, ayer a las 2 de la mañana, duermo tarde yo, vi un reel de la Obra del Río, cómo estaba viendo el cauce del río, la Obra del Río espectacular, la relocalización que se hizo en el Santa Marta. Yo, cuando me vine a vivir acá, viví en ese barrio muchísimos años, tratando de organizar esa comunidad. La relocalización que se hizo ahí hizo que no haya ranchos a la orilla del río, que estén hoy, sino desbordados por el río, anegado, gente que vivía acá en Luján, por ahí muchos oyentes no lo conocen, pero vivían literalmente en un rancho hecho con palo de acacio del río y chapa tirada arriba, con enganchado del agua y con piso de tierra. Esa obra se hizo. Entonces yo creo que ha habido una mirada del distrito, una actualización de la gestión, un Estado presente que ha desarrollado obras de infraestructura muy importantes, que ha puesto en valor muchísimas cuestiones vinculadas también al turismo. Creo que falta un enfoque actualizado en torno a lo que está pasando en la realidad de los barrios populares. Llega la piedra, ¿se entiende? Se mejora la calle, pero hay un deterioro en los vínculos comunitarios que no solamente se expresa en los barrios populares, se expresa acá en el centro. Andá a cualquier semáforo del centro y tenés hoy un montón de pibes limpiando vidrio, un montón de nenes chiquititos vendiendo pañuelitos. Algunos son de acá y algunos no son de acá, lo tengo recontra en claro porque hablo con la gente, porque llevo a mi hijo a la placita y el pibe que me vendió oblea la semana pasada me contaba que un pibe que lo veía, parecía 16 años, tenía 21, era de Ituzaingó. Está bien, algunos viajan, pero después hay un montón que están instalados en Luján. Hay un montón que están instalados. Aún si gente no en situación de calle. No pasa nada, es de paso. Vienen a ganarse un mango. Quiero decir, no es un fenómeno local, no es un problema local y el turismo atrae a todo, atrae a gente y atrae a gente que viene a visitar y atrae a gente que viene a laburar, digamos. Lo que quiero decir no es solo un fenómeno local, pero en lo local se están consolidando algunas situaciones producto de la política nacional que el Estado municipal tiene que atenderlas, digamos, tiene que trabajar con más visión acerca de eso. ¿No está dando abasto? ¿Le está buscando el agujero al mate? ¿Qué? Es una discusión de alguien que corre los 100 metros libres en las Olimpiadas y otro que va en alpargata, porque las herramientas y los instrumentos que tiene un Estado municipal para afrontar una realidad que le explota en términos nacional no son las mismas. ¿Se entiende? O sea, una política nacional siempre va a tener muchísimo más alcance que una política municipal, pero cambió la realidad. O sea, no es, volviendo a lo que vos me planteabas, no es que tuvimos 4 años de oro. Para mí el gobierno de Alberto Fernández fue pésimo, pésimo. Nos hizo retroceder en todos los sentidos. En términos materiales, en términos simbólicos, en términos de perspectiva política, nos hizo retroceder. Pero había un andamiaje de Estado. Estos tipos destruyeron ese andamiaje y van a profundizar esa destrucción. Eso generó un daño muchísimo más rápido. Por ende, hay que actualizar esa discusión. El tema de la falopa y las oportunidades para los niños y para los jóvenes y demás. El tema de lo educativo. El tema del deporte. El deporte salva vidas. ¿Se entiende? O sea, hay pibes que dejaron la escuela pero siguen yendo a la canchita de fútbol. Bueno, a mí me encantaría ver las canchitas de fútbol con mucha infraestructura. Me encantaría ver respaldo a los tipos que me pasó cuando yo tenía 7 años y empecé a jugar la pelota. Había un tipo que era mi técnico y tenía un overol y hacía rifa con los otros tipos de overol que salían de la fábrica y venían a atendernos a nosotros y a veces atendían a su hijo, lo metían a jugar la pelota con nosotros para que comamos un sándwich de mortadela y tengamos un vaso de jugo y podamos jugar todos los fines. Bueno, eso en Luján hay un montón de gente. Por suerte hay un montón, hay un andamiaje comunitario bellísimo. Impresionante, sí. Bueno, hay que asentarse sobre eso y el rol del Estado presente no solo es ser garante, sino aportante a consolidar el andamiaje comunitario. O sea, a veces discutís con compañeros del campo nacional y popular que parece que se hubieran criado en la mitad del siglo XX. Durante la mitad del siglo XX, con el primer peronismo, se constituyó un Estado y el Estado era todo. Desde la dictadura a esta parte, del 2001 a esta parte, el Estado no es todo y lo que hay son muchísimas fuerzas vivas de lo comunitario y no estoy diciendo organizaciones sociales, estoy diciendo sociedades de fomento, estoy diciendo clubes de barrio, estoy diciendo orquestas infantiles, estoy diciendo un sinfín
de instituciones que se generan que el Estado y fundamentalmente municipal tiene que empoderar. ¿Por qué? Porque son las principales fuerzas vivas que trabajan con los problemas que hay ahí. La semana pasada yo soy de origen mercedino, tengo mi familia en Mercedes, voy y vengo, y justo mi hija no estaba y nos fuimos 2 días, digamos, ¿viste? Hasta allá con mi 2 nenes, pasé cosas. Hay un montón de ofertas para niños que son bellísimas. En Mercedes hay una calecita en la placita del hospital, una calecita municipal. Y me encanta porque yo aparte siempre fui de andar en la vida y conozco gente de distintos sectores sociales, digámosle. Y en la calecita me encuentro al flaco que terminó en la escuela privada, que probablemente sea abogado porque le perdí el rastro, pero lleva a sus hijos bien vestidos y vienen los nenitos de la Pampa Chica o el Marchetti, ¿me entendés? Y llevan, y ahí se juntan todos los pibes en la calecita. Hay otro espacio que se llama Estación Juego. Lo mismo, misma situación. No te digo con una inversión de 5.000 millones de dólares. No, una inversión bajísima. Un lugar del ferrocarril, juego para los pibes, se llena de pibes. Entonces, y bueno, y ni hablar el andamiaje de clubes en barrios populares. Todos los clubes que yo conocía cuando jugaba la pelota, todos los clubes tienen una cancha bien parada. Y me encontré con el pibe que es secretario de Educación y me dice, mi principal haber, primero fue presidente del Consejo Escolar y ahora es secretario de Educación. Mi principal haber en mi gestión de 6 años al frente del Consejo Escolar, ¿sabe cuál fue? Me dice que se arme la Federación de Cooperadoras. Yo estoy orgulloso, se armó la Federación de Cooperadoras. Estaban en ese mismo lugar vendiendo pastelitos, digamos. Entonces, la acción de gobierno, el flaco tenía 60 palos. Con 60 palos hacía 2 aulas. En vez de hacer 2 aulas, le dio plata a todas las federaciones para que se organicen, a todas las cooperadoras para que se organicen haciendo actividad para mejorar la escuela. Ese enfoque no está demasiado en la política, al revés, porque hay muchos de los nuestros que piensan parecido a los actuales, de que detrás de cada cosa hay un curro. Bueno, eso para mí es una orientación indispensable, y más en una ciudad. Perdón, Agustín, y marcaste algo que no es menor, que tiene que ver con estos espacios compartidos en el que se encuentra el hijo de un médico obvio. Con el hijo de un changarín. Obvio. Espacios que se han perdido y mucho. Sí, ha habido un esfuerzo y yo los veo. Pero en general, digo, sí. Parecen como lugares estancos, perfectamente divididos, ¿no? Entre quienes pueden ir a la escuela privada y van a determinado club y quienes van a una escuela pública, patean otras calles, visitan otras instituciones. Mira, una política... Cada vez hay menos interrelación, ¿puede ser? Y en Luján tenemos el problema de los barrios privados. O sea, el barrio privado, la semana pasada anduve por Pilar. Y vos vas por una calle como si fuera la Buenos Aires, del barrio Villa del Parque, o no sé, cualquier calle, tiene una callecita de asfalto finita que entran 2 autos y de un lado tiene un alambrado y de otro lado tiene un alambrado. Y cuando mirás las casas adentro, no son mansiones, ¿me entendés? De Miami Beach. Son casas, pero... hay una idiosincrasia, se entiende, hay una filosofía detrás de la idea del barrio privado que ha atravesado nuestra ciudad. Que hay un negocio inmobiliario, por supuesto, hay una idea ficticia de vivir bien y cuidado dentro de mi pedazo de vida, pero al mismo tiempo hay una filosofía que alimenta eso, que es la división social, digamos. Yo veo que ha habido esfuerzo en eso, en la ocupación del espacio público para bien. O sea, yo trato de ir con mis hijos a esos lugares, digamos, y para pasarla bien y para también ver, ¿viste? Uno trata de entender la realidad a partir de eso. Entonces yo voy al Parque San Martín, el domingo fui, que hacía como un año que no llevaba a mi nena más chiquitito, a la plazoleta del Rosario, que está en la Plaza Blanda, vamos al Parque Las Heras, lo veo, se entiende, al impulso de la gestión de generar eso. Y ahí vos ves mistura, o sea, ve la nena que tiene los rollers más chetos del mundo y la nena que anda en ojota, se cruzan. Bueno, veo ese impulso, yo creo que eso hay que redoblarlo triplicadamente porque es fundamental. Primero por una acción defensiva, porque eso, un Estado presente es la barrera contra el narco, objetivamente, es un dato material. Y después porque creo en esas instituciones, que tienen muy poco de representación política en nuestra ciudad históricamente. Históricamente, habría que ir a la primera elección de Miguel, que me contaban algunos que estuvieron ahí, de Miguel Prince, que había armado como una especie de cuadrante y que habían distribuido incluso los cargos de la lista en función de los bloques de barrio. Eso me contaba el finado Beto Lola, uno de los primeros habitantes del barrio San Fermín.
hay que ir a buscar esa historia para ver. Y vos cuando ves la representación política de nuestra ciudad, tanto en cargo ejecutivo como en cargo legislativo, salís de Andrea Monzón y no encontrás un pobre. Bueno, hay que meter a esas fuerzas vivas, que por ahí después a veces en la campaña las van a buscar, para que recorran el barrio, en la dinámica de la política local. ¿Por qué? Porque son después las que dan las luchas. Es lo que pasa con se me fue el nombre, con Almada. Sergio. Con Sergio. O sea, son los tipos que defienden, hermano, puntal indispensable. Nos están choreando la posibilidad de vivir bien. Mirá lo que ha generado el basural, no solo en Sergio. Sergio es expresión de esa comunidad. Lo que ha generado una familia, la ha destruido, lo ve en su cuerpo, lo ves en la llaga de su piel. Y viene una mina cheta ricachona que perdió. Ahora ganamos. Ganamos, porque la Corte Suprema falló a favor. Bueno, esos tipos que tienen privilegio están dispuestos a pelear por todo. Y esa comunidad que sufre esos flagelos y que se organiza también está dispuesto a dar todo. ¿Se entiende? Entonces yo creo que tiene que haber una acción de gobierno muy definida a eso, en torno a consolidar la institución intermedia. Y eso no es ayudarlo a hacer los papelitos. También es ayudarlo a hacer los papelitos, porque la historia es que, por lo menos que yo digo, o sea, con las asociaciones civiles, con la sociedad de fomento trabaja entidad intermedia. No, ese es un procedimiento. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de un desarrollo comunitario integral. Creo que ahí hay que haber una política de gobierno espectacular. No vi cosas, sé que ¿Y eso por es una mucho buena recurso gestión económico? Mira, es lo que te daba el ejemplo anterior del pibe de Mercedes que me decía. Es recurso económico bien utilizado, con una orientación específica, que es empoderar a esa gente, o sea, darle más peso. Entonces yo sé que el municipio no puede destinar, de la excelente gestión que hizo, superavitaria de 11.000 millones de pesos, todo a los barrios populares, porque hay un montón de cosas por hacer por el centro, hay baches que mejorar, hay obras que por ahí no se ven, que mejoran la calidad de la vida de la gente, etcétera. Lo entiendo. Bueno, pero ¿qué parte de eso va a los sectores de los barrios de nuestra ciudad? Esas son discusiones que hay que dar. Porque se aceleró el deterioro, porque lo que no crece en la vida se pudre y la vamos a ir a buscar al fondo de la red. La vamos a ir a buscar al fondo de la red. O sea, estuve a partir de la lluvia y demás, por suerte, los compañeros de mi espacio, gremial, político, bla, se pusieron todos de acuerdo y empezaron a hacer olla para la gente. Y fui al Santa Marta. Fui el domingo, fui con mi nene, llevamos la tablita, el cuchillito y fuimos a cortar cebolla para estar con las compañeras, para que se sientan acompañadas y al mismo tiempo para empaparme un poco la realidad. La verdad que por distintas situaciones, hacía un par de años que no tenía la posibilidad de hacer eso, fundamentalmente de salud familiar, y lo pude hacer y me pone muy contento. Y donde tenía que haber un Estado presente, durante 6 años, la provincia no inició la obra de vivienda. ¿Qué pasó? Los vecinos se cansaron y se metieron en esos terrenos. Pasó en Santa Marta, es más o menos público. O sea, la obra de relocalización del río, una parte hizo la Vivienda Nación y otra parte toda la relocalización se hicieron con fondos de la Secretaría de Integración Sociourbana y se está construyendo, donde había familia viviendo en rancho, un club de fútbol que tiene más de 150 pibas, que lleva adelante una costurera del barrio, que se llama Yeshi, que es una genia de la vida. Fue agrupando a todas las pibas del barrio, pibas y ahora pibes, porque ya empezó con el fútbol femenino y hay 150 pibes que entrenan 3 veces por semana y ahora de a poco se está construyendo ese club. Bueno, ¿cuál es la realidad de la toma de Santa Marta? Parecía que habían tirado una bomba, hermano. Parecía que habían tirado una bomba. Después de que el municipio tomó una decisión muy buena, que es decir, mirá, yo reconozco, yo no podía activar un plan de vivienda de 58 viviendas que faltaban hacerse, todas destruidas a mitad de camino. No lo podía hacer, no tengo los fondos, no tengo los recursos, lo entiendo. La provincia, la verdad, un desastre. Y la gestión nuestra, la de Axel, que valoro en un montón de aspectos. Pero no pudieron hacerlo y lo charlamos porque fui parte de esa discusión con un ministro, con 2 ministros, con 3 ministros. No pudieron llevar un convenio adelante. ¿Por qué, Agustín? Fuiste parte de esa discusión, me interesa. Entremos un minuto ahí. ¿Por qué? ¿No puede la provincia? Es verdad, debe tener que apagar un montón de incendios, pero... Mirá, los 4 años anteriores tenía fuerza de cola nacional, los 2 años de esto hay más sufrimiento, porque hay menos guita y demás. Lo entiendo más en estos 2 años, no lo entiendo los 4 años anteriores. Pero te sale más caro no terminarla porque tenés que terminar derrumbando estructuras que salieron... Tuvimos que tirarla abajo las casas, sí, tuvimos que tirarla abajo, pero se firmó, ¿entendés? 3 veces buscaron el firmar convenio, mal. No hay una política, yo creo, la provincia nunca fue un lugar de desarrollo de gestión. Eso es así. La provincia hacía 2 o 3 cositas, o sea, tiene a su cargo las escuelas, tiene a su cargo los hospitales y las rutas. En líneas generales. En líneas generales, de la vuelta a la democracia. Claro, se queda con un pedazo de la coparticipación que vuelve, ordena eso y tiene una estructura. Una estructura
fofa, inútil. Cualquier expediente que construís en la provincia de Buenos Aires no tarda menos de 6 u 8 meses. Todo el mundo está acostumbrado a eso. Y te dicen, no, esto es lo que tarda es esto, por los organismos, por esto, por el otro. Mentira, cuando se empuja salen de otra manera. Y yo creo que es uno de los aspectos más deficitarios de la gestión de Axel, digamos. O sea, ahora tiene un problema económico muy serio. Es muy serio el problema económico que tiene. Y además de un problema económico, tiene un problema político, que es un Estado Nacional que se corre de su función de garantía. Entonces, putea al primero que se te aparece. Las internas incluso también. Ni hablar de la interna, ni quisiera tocar ese tema porque la verdad que me genera, hasta hace un tiempo me generaba violencia, ¿me entendés? Que me da ganas de golpear gente. Me genera indignación y ya no sé qué me está generando, pero me parece una locura en la que están todos, absolutamente todos. Me parece una falta de respeto absoluta a las personas que están viviendo mal. Me parece una falta de respeto absoluta. La discusión de construir mesas, de no sé qué, del movimiento al futuro, de la no sé cuánto, los comunicados que se largan entre intendentes, no intendentes, todo para armar una lista, hermano, y para una disputa de poder. Váyanse a cagar. O sea, a mí me pone mal, francamente me pone mal, porque veo cómo está la escuela, porque veo cómo están los pibes, porque veo cómo está la gente, y me parece una falta de respeto. La gente que quiere representar a alguien, hermano, si querés representar a alguien, hacé lo que hizo el gobernador durante el fin de semana y andá cuando la está pasando mal. Ahora, cuando se vaya el agua, la gente va a estar peor. Acá ya lo vivimos en Luján, 5 inundaciones en 6 meses vivimos. Cuando se va el agua, cuando peor está. Bárbaro, quiero un Estado presente cuando se vaya el agua. ¿Se entiende? Ahora, todo ese mundo de la interna, toda esa discusión por unas listas roñosas, parece una falta de respeto a la gente. No se hizo la obra. ¿Qué es lo que pasa en Santa Marta hoy? Se tiraron abajo unas casas, hoy tuvo una familia, con una pareja. 2 pibes que vinieron con 2 hijos. Una situación terrible, pero terrible. Están hoy habitando en ni siquiera es un rancho, ¿me entendés? Son chapas muy mal clavadas, muy deterioradas, tenían mojado dentro. Y como todavía no se hizo la obra de la luz con la cooperativa eléctrica, acá, que tiene que ir a hacer la obra de la luz, y mi opinión con todos esos vecinos que vi, le dije, miren, no hay problema, júntense 30 y vayan a la puerta de la cooperativa eléctrica. Y si la cooperativa eléctrica no responde, móntenle un rancho a la cooperativa eléctrica y que se sepa cómo se vive en los barrios populares. Porque nosotros en el 2004 y el 2005 fuimos parte de la formalización de la luz en Luján, con gente de la cooperativa eléctrica, con Nino Nardelli, con Fabián Simone, que tenía una política social de la cooperativa eléctrica, y logramos en muchos lugares, tanto en Villa del Parque, en la recuperación de terreno que se había hecho, como en San Fermín, como en el Ameguino, y la gente quería pagar la luz. Ahora, bueno, hay que ver cómo se construye hoy esa cuota de luz, pero deberían hacer la obra para que la gente tenga la posibilidad. Bueno, esa pareja está viviendo en condiciones infrahumanas, y la verdad es que yo quiero un Estado presente. La verdad quiero que vayan las máquinas a terminar de voltear las casas, a sacarle, porque a donde estaba ese pibe habían volteado una casa, todo lleno de escombros, se le hizo la casillita, una pileta, y le pasaba luz el vecino, que se está dando luz con un cable de teléfono. Hermano, vamos a tener un pibe muerto, 2 nenes, una nena de 2 años, un nene de 5 años con una discapacidad, pues pobrecito casi le arranca el brazo, un secarropa mal funcionando. Yo no quiero gente así en Luján. Y creo que tenemos muchas condiciones para resolver esos problemas. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué los vecinos van a vivir con falta de dignidad? Y ahí creo que falta un Estado presente. ¿Cuánto tiempo tiene esta situación? Y estos pibes deben estar habitando ahí ahora un mes. Ahora un mes. Hace 2 meses que sucedió esa situación, con la cual yo creo que la verdad está bien. O sea, si no, lo mismo pienso exactamente lo mismo, y lo he charlado en más de una ocasión, con los lotes de lotear. O sea, creo que está bárbaro que se hayan organizado los vecinos, beneficiarios del loteo, el lote para los lujanenses, creo que se llaman, espectacular. No entiendo por qué no se reactivó eso. O sea, entiendo por qué no lo reactivó el Estado Nacional, porque se robó la plata, porque no lo quiere hacer. Ahora nosotros objetivamente tenemos 1.100 familias que podrían tener un terreno. El Estado municipal... esos 850 más el Papa Francisco. Exactamente, por impulso del Estado Nacional. ¿Y entonces qué pedís que se haga? Hay que avanzar. Hay que avanzar con eso. El municipio tiene que hacer lo que pueda. No va a poder hacer todo. Yo lo tengo recontra en claro, porque conozco los convenios que se firmaron. El municipio no puede hacer una obra de esa envergadura. Ahora, voy a lamentarme, porque algo tuve que ver con la gestión de esos predios, y algo tuve que ver con esos proyectos, y voy a lamentarme. Veo el de Lesica, ¿entendés? Con el pasto alto, y me pongo mal. Al de Torre hace un par de meses que no voy. ¿Vivís por ahí además? Obvio, ¿no? Vivo a 5 cuadras del loteo, sí, y fui parte de la elaboración del proyecto. Entonces, digo, bueno, ¿qué estamos esperando?
O sea, ¿qué estamos esperando? Que el Estado Nacional diga que no lo va a hacer, pero flaco, dale, vamos. Ahí no hay una cuestión burocrática. No, ya se firmaron tiene los que permisos. correrse Nación definitivamente en los papeles para que pueda intervenir o provincia o el municipio o ambos. El municipio, la tierra se la dio el AVE al municipio. ¿Estamos? Entonces, la administradora de bienes del Estado. Sí, exactamente. Entonces, si no hacemos lo correspondiente, o sea, lo que viene atrás de esto es parecido a lo que va a pasar en el basural. Si el AVE, ¿qué es hoy? Una inmobiliaria. Ni te cuento cómo funcionó el AVE de Alberto Fernández. Casi me cago a piña, te lo puede contar gente. No me gusta hablar de estas cosas, porque casi me cago a piña con el tipo. Hermano, pero son las cosas nosotros podemos que no hacer lote se con saben, servicio. Agustín, pero estas cosas no se saben. Y bueno, y ahí pero el valor de poder tener. Fue así. Nosotros con la Secretaría de Integración Sociourbana podíamos hacer lote con servicio. Es parte de nuestra posibilidad. Impulsamos política en tierras públicas, buscamos comprar tierra privada y después hicimos un programa para que las organizaciones puedan acceder a comprar y gestionar la obra. En la provincia de Buenos Aires, nada más en la provincia de Buenos Aires son 10.500 lotes. De esos 10.500 lotes, casi 1.000 se hicieron en Luján. ¿Estamos? Y del AVE, 3 predios sacamos. Los dos de Luján y uno de Mercedes. A buen entendedor, pocas palabras. No pudimos sacar otra cosa, hermano. No pudimos sacar otra cosa. Ahora sí le dieron un predio al Club River, de los más caros de la capital. ¿Me entendés? La gente que gestionó el AVE. Entonces, obviamente, yo cuenta con el pasado me sobran cuentas con el pasado. Ahora hoy tenemos el predio del basural, que el AVE se lo cedió al municipio. Un Estado Nacional que decidió de financiar esa obra. La misma situación tenemos el lote para los lujanenses. Entonces, el municipio, para mí, que lo viene haciendo, pues ya firmó los permisos en marzo el intendente, para que las familias puedan, lo que se logró acordar con Nación es que se le permita la posibilidad de hacer uso de la tierra, mientras se termina la obra. Bueno, hay que decir, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos poner piedra en las calles? Podemos poner piedra en las calles, muchachos. La obra de la cooperativa eléctrica, y mirá, la cooperativa eléctrica puede hacer 2 cuadras. Ahora, cuando se bajen ustedes los medidores, se va a generar un fondo que va a permitir hacer 2 cuadras más. Pero empecemos a ocupar eso. Nos lo van a robar. Nos lo van a robar. El AVE es una inmobiliaria. En un momento va a salir un decreto parecido al que hay. Van a tener disposiciones, nos vamos a enterar por los diarios que están en venta estos predios. Se lo van a robar a la gente, no nos lo van a robar. Yo no tengo nada ahí. Solo tuve amor, pero que eso salga, tuve laburo. Ahora, las personas que son beneficiarias, que tienen un derecho de readquirir, se lo van a robar, lo van a vender. Estos tipos están dispuestos a todo, hay que entender que están dispuestos a todo. ¿Me explico? Entonces, yo en eso quisiera que avancen. Me parece que hay que avanzar, que este es el momento de avanzar. Este es el momento de avanzar. ¿Por qué? Porque hay 850 familias que tienen un derecho. Y si la familia no se dan cuenta en este contexto, no digo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Quiénes están de tu lado y quiénes no están de tu lado, tienen un problema la familia. Habrá que construir un proceso de conciencia. Ahora, si tienen que cortar la autopista, cortan la autopista. Si tienen que pelearse con Nación, se peleen con Nación. Ahora, objetivamente, hoy hay que crear condiciones para que ocupen ese terreno. Es así, porque son muchísimas familias, o que no tienen la posibilidad y viven amontonadas, o que pagan un alquiler, que si no pagan un alquiler empezarían por lo menos a tratar de construirse algo, que es uno de los principales problemas que tenemos en Luján. Uno de los principales. Cuando empezamos con el lotear, se abrió la inscripción, que fue un procedimiento que acordamos con el municipio. ¿Cuántos miles hubo? Pero en la primera semana había 9.000 personas anotadas, en los primeros 2 días, 9.000 personas anotadas. O sea, aspirantes llegó a haber 16.000. Y después, obviamente, por los criterios del programa, eso se redujo. Ahora, más clarito, échale agua. Esa es otra política que yo creo que el gobierno municipal tendría que desarrollar con mucha más ahínco y perspectiva, que es la creación de suelo urbano. Hay que negociar con los privados, hay que discutir quién quiere hacer un desarrollo espectacular, ley 449, me tiene que dar entre el 10 y el 5, en plata o en tierra. Listo, hermano, está todo bien, te doy la ley, pero vos dame los terrenos. Hay que generar tierra para la gente, porque el alquiler es una locura y porque, o sea, yo lo veo con mis compañeros que son laburantes, compañeros, gente conocida, amigos, lo que sea, ¿me entendés? Lo que antes era la dignidad de vivir en mi departamentito se terminó, hay 3 amontonados. Digamos, ¿entendés? Y gente en edad de tener familia. Me decía el secretario de Desarrollo Humano, Federico Banín, la semana pasada, cuando lo pude entrevistar en la radio, que uno de los problemas que está habiendo producto de la crisis es que cada vez más vecinos no pueden pagar el alquiler. Totalmente. ¿Cómo hace, Ale? Pero si un sueldo promedio está en 800 lucas. ¿Cómo se para pagar 350 de alquiler más servicio 500 lucas? Tenés que vivir con 300. Si tenés hijos no podés. Elegí entre pagar un alquiler y comer. Eso explica a la gente en situación de calle. ¿Me entendés? Entre otros fenómenos. Eso explica el amontonamiento, eso explica el hacinamiento y eso explica el mal humor. Entonces, si nosotros tenemos 850 terrenos, hay que tener 850 terrenos ocupados.
Hay que darle la posibilidad de la herramienta a la gente y que, como decía en lo anterior, que la gente se organice y pelee. Espectacular que se constituyó esa organización de los vecinos. Bueno, bárbaro, peleen, muchachos. No hay otra forma. No hay otra forma nunca. ¿Estamos? Si en la sociedad no se pelea, no se consiguen derechos. Nunca. Desde que el mundo es mundo. El que no pelea no gana. Ahora, en este contexto, como decía el Papa, yo creo que el Estado es parte de la creación de condiciones para el lío. No solamente los excluidos, no solamente los trabajadores tenemos que hacer lío en el buen sentido de la palabra, organizarnos, defender nuestros intereses y demás. También el Estado tiene que pensar eso, el Estado municipal, y cuando haya un gobierno popular, nuevamente, que lo va a haber, también tiene que pensar en eso. Porque no hay posibilidad de que la sociedad avance en mayor nivel de dignidad si no hay conflicto. Eso se da a partir del conflicto, porque son intereses que se tocan. Es el problema que vimos en el basural. Hermano, una señora ricachona que tiene sus lechuguitas no sé qué y no quiere que se vea del otro lado la basura, te frenó, te judicializó. Una de las obras más importantes para Luján. Que el intendente tuvo la decisión, que gestionó, que consiguió la tierra, que gestionó los fondos, que se rompió el lomo laburando el chabón. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Y para mí ahora hay que pelear. ¿Entendés? Entonces, ese enfoque de qué es un Estado presente, obviamente es una discusión que vemos poco, así, no la ve la mayoría de la política de esa manera. Para mí nos retrasa, digamos, por así decirlo. Entonces yo creo que hay algún elemento de la política local vinculada a los barrios populares, vinculada al acceso a la tierra, que hay que generar una dinámica donde haya mayores niveles de organización comunitaria y también mayores niveles de conflicto. Hay una mirada de Luján, viste, que es como medio, no, Luján es como medio conservadora. Entonces, viste, cuando hay conflicto la gente te empieza a ver mal. Y yo qué sé, no sé. La verdad, primero que no veo tan conservadora a Luján como muchos dicen. Sí que hay gente que se siente pueblo de interior y hay gente que no tanto, digamos, desde hace bastante tiempo. Pero uno tiene que construir, y sobre todo en estos tiempos que corren, una pedagogía social en base a poder explicitar cuáles son las necesidades y cómo se construye la defensa de esas necesidades, que en el fondo son derechos, como decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho. Entonces a mí me encantaría que haya una asociación de clubes de barrio que pelee. Y si un día todos los clubes del barrio tienen que venir a pedirle al intendente que no sé qué y se manifiestan, a mí me da alegría, me pone contento que exista esa movilidad social, ¿se entiende? Bueno, desde el Estado a veces tendemos como a, anda a hablar con el que está organizando los otros y dale algo para que no lo haga. No estoy acusando a nadie actual, no lo estoy diciendo por esta gestión, lo estoy diciendo como enfoque filosófico. No, al revés, macho. Andá y dale 2 pesos a ese para que organice al resto y para que vengan con el quilombo, si es lo mejor que nos puede pasar, que se organice esa gente, que esa gente vea que puede cumplir. Si no, ¿quién le va a dar la plata? ¿Sabe quién le va a dar la plata? El narco se la va a dar, hermano. Se la va a dar. O sea, me han contado situaciones en el corto plazo, en el presente reciente de... Contanos una antes de irte. Contanos una. Porque los los ejemplos concretos, reales, nos permiten la comida que te sacó Petovelo. ¿Estamos? O sea, en cualquier barrio pobre hay muchos comedores, siempre lo hubo. ¿Me entendés? Y hay una coordinación de demanda, el lunes el martes aquel y todo lo demás. Cuando eso desaparece y el Estado desaparece. El club de barrio, que no tiene camiseta, que los pibes viajan, que tiene un colectivo todos los meses, la generación de ese recurso habitualmente es por actividad comunitaria, hace un bingo, una rifa, esto y el otro. Bueno, ¿quién te compra la rifa si nadie tiene para comer? ¿Me entendés? Bueno, está pasando en algunos barrios del conurbano, sistemáticamente, semanalmente, desde soy parte de lo que sería la coordinación del movimiento, por así decirlo, y de ese grupo estamos yendo a todos los distritos, a laburar con nuestros compañeros, a charlar, a escuchar y todo lo demás, y a dar fuerza, digamos. Y ese lugar lo está ocupando, le puede decir narco, le puede decir tranza. ¿Se entiende? El tipo que necesita y no es que lo va a buscar. Aparece el chabón porque lleva a su pibe a jugar la pelota, porque las camisetas, porque el colectivo, tomá, acá tenés el colectivo. Ese lugar que no ocupa el Estado, ese lugar que no ocupa la organización comunitaria, en perspectiva muy corta, no te estoy hablando de acá 20 años, en una discusión filosófica, ese lugar lo va a ocupar los poderes fácticos económicos de los distritos. Entonces el Estado presente hoy es ir a buscar a esa gente que no se deje comprar, combatir, porque hay que combatir el narco, no a los soldaditos,
a los que tienen la cuña con el sistema judicial, porque cuando yo tenía 20 años, ¿entendés? El que vendía 3 fasos viajaba a pegar a X lugar, ¿entendés? Se iba a un barrio, otro barrio, se tomaba un tren y todo lo demás. ¿Cómo llega ahora un tipo que reparte una tiza de 50 gramos de cocaína a Luján? ¿Me va a decir que nadie sabe? Boludo, acá no es nadie. Entonces hay que combatirlo a eso. Bueno, eso hay que combatirlo no con los vecinos poniendo la cara, pero la línea me dijeron que no funciona muy bien, la que se llama por teléfono, no se atiende la demanda, porque hay una línea que se generó en Luján. Bueno, no sé, cada cuánto se junta con el fiscal, no sé cómo el vínculo con los comisarios, hay que discutir, digamos, ¿entiende? Para que eso sienta un freno, digamos. Ahora es muy difícil discutir con eso desde un municipio, porque son estructuras que están instaladas. Ahora, el desarrollo comunitario, en el deporte, en la educación, en las ofertas para los pibes, en que los pibes estén dentro del sistema, sí es responsabilidad del municipio. Yo creo, con lo que dije, con la diferencia entre una política nacional y una política municipal, es lo que hay que empujar. Es una tarea indispensable de esta etapa. Si no, vamos a sufrir las contradicciones sociales que genera la exclusión y la violencia, y es lo que está promoviendo el gobierno nacional, económica, política y culturalmente. Esa es la batalla de ideas. La batalla de ideas es material, no es Estado presente, porque la del Estado presente es mentira. ¿Me entendés? El que te defiende el Estado presente, que te diga que te muestre a dónde van los chicos a la escuela, que te muestre en qué hospital se atiende. ¿Me entendés? Los que defienden el Estado presente filosóficamente, de los argumentos del campo nacional y popular, que me digan cómo garantizan sus derechos. ¿Me entendés? Porque el Estado en su estructura ha quedado por un sector de la población media empobrecida o muy empobrecida. Y la verdad es que en algunos, con mucho esfuerzo de los laburantes, se cumplen algunos derechos y en otros casos no. Y la gente no vive bien. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Entonces yo creo que ahí hay una prioridad absoluta de la gestión de gobierno y del entramado comunitario en tensión.